Saludos amigos, buenas noches, bienvenidos a Granada Debate, este espacio de 7 Andalucía Televisión que cada día de la semana dedicamos a analizar la actualidad con amigos expertos en las distintas materias. Hoy es un día importante para algunos y algunas ciudadanas, ya que el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto para regular y atribuir el pago de las hipotecas a los bancos. También vamos a hablar en este espacio hoy de las elecciones andaluzas. Estamos a escasas semanas de su celebración y también hablamos de un tema local y vamos a empezar por este orden. El tren, por fin, después de 3 años y 7 meses aproximadamente, Granada vuelve a estar conexionada con Madrid por vía tren. Hasta ahora, como sabemos, teníamos la conexión por Antequera a través del AVE, la conexión autobús AVE Madrid. Hoy, con la ausencia de nuestro querido y amigo Juan Pinilla y Enrique Moratalla, que están de gira por tierras americanas, nos acompañan también grandes amigos nuestros de esta casa, como es César Robles. Hola, Juan Francisco Delgado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Chema Rueda. Hola, y Álvaro Martínez Sevilla, nuestro matemático favorito, que anda siempre haciendo números de cábala, incluso ahora con un proyecto interesantísimo, que son las rutas, los paseos matemáticos por Granada. Efectivamente, en ello andamos y tratando de ponerlo en funcionamiento como actividad turística. Así que encantado de estar con todos ustedes. Retomamos e iniciamos nuestro pequeño debate, con un tema que, bueno, durante los últimos 3 años ha generado cierto debate en la ciudad, cierto malestar y cierto movimiento reivindicativo. Por fin parece que se cumple la promesa que hizo el ministro Ábalos y anuncia que para el día 26 de noviembre Granada de nuevo estará reconectada con Madrid a través de la línea Moreda. Tenemos tren, Juan Francisco, ¿y ahora qué? Yo creo que está mal planteado el tema, perdóname. Tenemos un tren vintage, es decir, tenemos un tren para nostálgico. En realidad, para el año que vivimos, está muy bien que tengamos tren, sobre todo después de 1326 días, que me parece que son los que se lleva sin tren, que ahí es nada. Es decir, yo decía esta mañana en la SER que hay niños que ya han entrado al colegio que no han visto llegar el tren en Granada. Es decir, que partamos de esa base. En preescolar, ¿no? Al menos. Efectivamente, que han entrado a preescolar, ¿no? Entonces, hombre, el tren que Granada tiene que tener no es ni el talgo de gasoil que tarda 5 horas y media en llegar a Madrid, que bienvenido sea, pero es más para nostálgico que otra cosa y para aprovechar, en todo caso, en el futuro, ciertas conexiones también de corta distancia o de cercanías que pudiera tener Granada, uno, y en segundo lugar, bueno, pues que el tren que nosotros tenemos que tener tampoco es el AVE que nos pretenden dar para junio, que el AVE que nos pretenden dar es un tren de una vía en determinados tramos. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que pasar a la tercera fase, que es que el desdoblamiento del AVE sea en toda la vía y además que tengamos una entrada en la ciudad conforme esta ciudad, que es, yo creo que es una ciudad que es la quinta de España que recibe más turistas, debe tener una estación del tren, al menos como Zaragoza o como Valencia o como cualquiera de las otras ciudades, no una estación como la de la señorita Pepi, soterrado, que no parta el barrio de La Chana, en fin. Entonces, cuando estaremos de enhorabuena de verdad. Ahora no hablamos de tren, César. ¿Hablamos del tren del oeste americano? Más o menos. ¿El de atrás? Sí, realmente es lo que decía Juan Francisco, es un vintage, es un parche, realmente lo que se va a hacer es un parche. La prioridad tiene que seguir siendo que venga el AVE, que llegue ya, que lo tengamos, lo necesitamos, la ciudad lo necesita, la economía lo necesita, la sociedad lo necesita. Tiene que ser el AVE, no desviemos la atención hacia otros elementos que no deben de desviárnoslo. A mí me recuerda una anécdota de un cacique de los principios del siglo XX en la Alpujarra, en Pitres, y prometía el tren. Y entonces decía, en la vía lo veréis. Lo que no se sabía es si se refería a que en la vida la iban a ver o que si iban a verlo puesto en la vía. Entonces esto recuerda un poquito a esa anécdota graciosa. Yo lo veo, hombre, como bueno, por lo menos hay una conexión directa. La cuestión ahora que se nos plantea es
¿realmente es rentable? Porque quizás son 5 horas, son más de 5 horas. 5 horas y 7 o 10 minutos. Ahí está, y económicamente sale más caro, me parece también el billete, si se tira por ahí que si sigue utilizando la vía, el enlace con Antequera, no lo sé, es una cuestión que habrá que verlo con más en el futuro. Yo quiero decir, estando con vosotros de acuerdo en digamos, en la línea discursiva, es decir, que en primer lugar, este no es un tren moderno, en segundo lugar, este no es el tren que necesitamos, en tercer lugar, digamos, va a haber un tren al día por la mañana, a las 7 y pico de la mañana, son 5 horas es lo que tarda el autobús. Es competitivo en precio, el autobús son 30 euros, este tren va a ser 40 euros, es competitivo el precio, por tanto, es competitivo en comodidad. Yo prefiero ir 5 horas o 5 horas y media en un tren a ir 5 horas y media en un autobús. Entre otras cosas, en un autobús tengo sentimiento claustrofóbico cuando acabo, y en el tren puedes ir trabajando, puedes sacar un ordenador, puedes hacer otras cuestiones, puedes sacar tu libreta, puedes sacar un libro, puedes leer. O sea, quiero decir, no es el tren que Granada necesita, pero hay que recordar que después de 3 años y medio de aislamiento de tren en Granada, las plataformas ciudadanas, muchas plataformas ciudadanas han pedido una conexión aunque fuera por Moreda. Es decir, que el ministro no se ha inventado nada nuevo, no se ha sacado de la chistera nada nuevo. Lo ha hecho bien, claro, cumplido, es decir, además. las plataformas estaban diciendo, oiga, si viene a Granada el tren al Andaluz, que es un tren turístico de lujo, y viene por la vía de Moreda, ¿por qué no se utiliza esa vía para ir a Madrid? Esto lo han dicho las plataformas ciudadanas. ¿Y qué ha hecho el ministro? El ministro ha hecho hacerle caso y ha puesto ese tren. Ahora bien, teniendo en cuenta eso, lo que hay que tener muy claro, yo pienso que es positivo que tengamos un tren, es una opción más de transporte, pero hay que tener muy claro efectivamente que eso ni resuelve los problemas de la ciudad, ni resuelve el problema del tren, ni por supuesto resuelve el problema del AVE, y que en el AVE seguimos teniendo pendiente el desdoblamiento de vía, velocidad comercial de AVE y una estación. Por tanto, las reivindicaciones quedan ahí. Creo que es un gesto positivo del ministro, que yo creo que hay que agradecerle, porque ese gesto también lo podía haber tenido el anterior ministro, y no lo tuvo. Lo cortaron, los otros ministros lo cortaron. O sea, creo que es un gesto positivo, creo que es un gesto de detalle. Los otros ministros, incluso aquí vino un secretario de Estado de Comunicaciones o de Transporte que dijo, no es posible poner el tren por Moreda, eso no se puede habilitar. ¿Cómo? Si esa vía ya está cerrada. Lo dijo así. Entonces este ministro ha demostrado que esa vía estaba operativa, que esa vía está abierta, que se pone un tren que tarda 5 horas y no es lo que la ciudad necesita, sí, pero a pesar de eso yo tengo ya una opción de transporte a Madrid que prefiero hacerla en 5 horas en tren que en 5 horas en autobús, y en cualquier caso los ciudadanos tienen más opciones, aquellos que opten por el autobús, pero el tren autobús tren o el tren Mapú, ¿no? Yo creo que el tren Mapú es un híbrido, es un Frankenstein de la ciudad. Será el Frankenstein ferroviario de la ciudad. Otro parche. Que tenemos que acabar con él lo antes posible, a ser posible, pues teniendo un buen AVE. O sea que, bueno, alegría contenida, ¿no? Yo me apunto un poco al optimismo y un poco a la justicia poética, ¿no? Esto, por hacer un símil futbolístico, esto es como un equipo que quiere remontar un 4-0 en el partido de ida y quiere marcar el tercer gol, ¿no? Primero hay que marcar el primero. Entonces, primero se marca el primero, luego el segundo, luego el tercero y luego el cuarto. Y el primero, en este caso, aunque ahora que ya lo tenemos, le empezamos a ver las carencias evidentes, pues no deja de ser un avance respecto a la situación anterior, una hoja de ruta que trazó el ministro que se cumple y que efectivamente, aunque no sea, ni ninguno lo hemos dicho, ni creo que a nadie que nos esté viendo ni oyendo se le pasa por la cabeza pensar que esta va a ser la comunicación en tren por Madrid, se empieza con esta, se terminará en junio con el AVE, que todavía no es AVE, y espero que la tercera pata o el tercer gol, que ya sí permite ver la eliminatoria con optimismo, será el AVE que toda la vida hemos defendido, al menos los que estamos en esta mesa, soterrado, con ancho internacional, de doble vía y en una estación tal. Pero insisto, hay que meter el primer gol primero. A mí me preocupa en esto algo que, claro, que la gente también cree, porque esto lo estamos llevando en Granada, un debate siempre de los ministros, de los políticos de alto nivel,
A mí me gustaría hablar también de Renfe, porque yo vivo a diario, yo utilizo mucho el tren y vivo a diario, desde Antequera, claro, vivo a diario situaciones de deterioro de los servicios públicos. Progresivo, además. Yo me doy cuenta de que hay un deterioro progresivo, de que cada vez te atienden peor, de que la web funciona fatal, de que... Bueno, perdona un momento, la web de Renfe es un caso particular para estudio en la escuela, Sin duda, pero en las de negocio parapsicología. Sin duda, O sea, sin porque duda, sin cada duda. vez que entras te hace... Sin duda, lo que quiero decir que lo que se puede percibir desde hace años que empezaron los recortes es que ha habido un deterioro de este servicio de manera muy progresiva, que se ve desde la gente que te atiende en la cafetería hasta la web, y realmente creo que eso hay que planteárselo. Lo que hay que plantearse es si realmente hay una apuesta por el transporte público, teniendo en cuenta que hoy en día el transporte público es un bien básico para la movilidad, es un derecho básico de la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Sin embargo, el planteamiento sería en todo caso decir si realmente se está invirtiendo lo suficiente en trenes, se está invirtiendo en Yo creo infraestructura. que no. De hecho, ha habido situaciones en este país recientes en las que incluso algunas zonas se han quedado completamente aisladas durante días. El director general Extremadura, pedía, Con la lluvia esta de pedía los últimos disculpas días. por el abandono, por el caos, que tiene relación con lo que plantea Juan Francisco. Y los trenes están, cuando yo como lo uso mucho lo veo, no sé si a vosotros os pasa, completo, absolutamente, que no es una cuestión de demanda. Es decir, ¿qué está pasando si aquí hay una demanda muy alta del uso del tren y se están deteriorando la prestación de servicio? Alguien no está haciendo bien su trabajo, y no son los políticos, serán los responsables, pero yo me refiero a nivel técnico ¿Es también. rentable el transporte ferroviario tradicional? Porque los precios son más altos que los que plantean, por ejemplo, en el caso de Granada, son más altos que cualquier otro medio. Salvo Por eso es una de las dudas que yo he planteado. Y luego, si no es rentable, es decir... Yo creo que- pero si Es al final rentable socialmente, es rentable medioambientalmente y es Es que, rentable. claro, yo creo que ser rentable, digamos, hay que precisar un poco más la pregunta. Económicamente, Renfe tiene unas líneas rentables y otras con claramente pérdidas. Las líneas rentables de Renfe son determinados AVE, el que va a Valencia, el que va a Barcelona, Que va a el Sevilla. que va a Sevilla, tienen líneas rentables y luego tienen El líneas de con Málaga. pérdidas. Y Renfe tiene que hacer que sus líneas rentables sufraguen las líneas con pérdidas, porque Totalmente. Renfe no se puede plantear el servicio ferroviario de un país en términos de rentabilidad económica, porque si lo planteamos en términos de rentabilidad económica, cierra a la mitad de la población que vive en ciudades pequeñas o en medios rurales y ya no tienen acceso a Ya lo hizo Renfe, lo hace Claro, mucho. de todas maneras, yo no me refería No, y a hay esa una experiencia, rentabilidad. y hay una experiencia ya, que es Thatcher cuando privatizó los servicios ferroviarios en el país que creó el ferrocarril. ¿Vale? Y lo privatizó y tuvieron que volver, luego llegó Tony Blair y A un tuvo que modelo, revertir a un toda la modelo situación público. y volver a un modelo público, porque aquello era un desastre. Sí, entonces el tren está para dar servicio a los ciudadanos, no para sacar ganancias como Y empresa. para articular Y determinados para territorios. claro, Sobre todo para dar para servicio a los ciudadanos, para articular articular territorios, básicamente. para permitir necesidades de comunicación, claro, para todo eso, no está para ser una empresa rentable. Dentro de eso está claro que los gestores tienen que procurar que las pérdidas sean mínimas, porque las pérdidas van a costa del erario público. Es decir, tienen que poner tramos, precios, billetes, servicios, de tal manera que, digamos, cueste lo mínimo posible al erario público. De todas maneras, vamos, cuando yo antes he dicho lo de la rentabilidad, no me refería en sí a la rentabilidad de la empresa, me refería al usuario. La persona que va a tomar el tren, pues decide, bueno, el tren, que tiene que ir a Madrid, vamos a poner que tiene que ir a Madrid, entra en su decisión si prefiere coger y pagar más y, en un viaje de 5 horas, que si prefiere pagar más en un viaje más corto, porque en el AVE son 3 horas aproximadamente, me parece, o En el prefiere AVE el autobús. En el AVE con autobús son 4 horas. O 4 horas. 4 horas y media. 4 horas y algo. Pues no hay Y diferencia. en el 4 autobús horas y son algo. 4 horas y es más barato. Entonces, bueno, eso ya depende. Al final va a ser el usuario el que vaya a hacer el uso y el que va a decidir cuál es el servicio realmente rentable de ellos. Que no es eliminar, o sea, sigo diciendo, es una cuestión de que la prioridad es el AVE. Eso es clarísimo. Hay una cosa que hay que, cuando hablas de rentabilidad de las líneas férreas de Renfe, bueno, el AVE
construir el AVE nunca se va a recuperar. La cantidad de dinero que se gasta en lo que es la construcción, lo que sí es rentable en sí es el servicio. A partir de ese elemento ya sí estamos hablando de la rentabilidad de esas líneas de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, que permiten obtener un dinero que permiten Pero a eso su mismo, vez... Eso mismo que dices es aplicable a otras muchas cosas. Por ejemplo, una Sí, central nuclear, obviamente. si tú le consideras el coste de construcción, si tú le consideras los costes que añade el Estado de seguridad nuclear, un Consejo de Seguridad Por eso Nuclear... han cerrado al final, Claro, pues se va a tampoco es cerrar. rentable. Claro, es rentable para la eléctrica que la explota, vendiendo Ahí está. la De todas electricidad formas, de a todas 16 formas, céntimos o a 20 el De kilovatio. todas formas, hombre, esto Claro, es una cosa pero- que a la gente a lo mejor le suena muy lejana, pero las carreteras se ha demostrado que tiene un incremento por la inversión en la carretera de un 2% del Producto Interior Bruto en los sitios donde se hace una inversión en infraestructuras viarias. Sí, claro. En- No es solamente el beneficio económico, como Eso es está, lo que digo, es un el beneficio tren social genera más y ambiental. y más competitividad del territorio. Claro es que decir, sí, que sí, la sí, gente absolutamente. llega antes a los sitios, es más productiva, tiene una serie de ventajas. Y que cuantos te- más servicios indirectas, tengas, y cuantos más servicios tengas, más posibilidades Claro. tengas de poder hacer el atrae transporte, a más atraer más negocio. inversión. Mira, ¿cuántos congresos se han perdido en Granada? Que lo han dicho los responsables de los Es congresos. verdad, La rectora eso lo es dijo verdad, hace eso poco. es cierto, eso es La cierto. rectora, ¿cuántos congresos se han perdido? Un congreso mete en la ciudad por persona 300 euros. La persona viene y Más, se si no gasta más, si no más. Sí. Mínimo o media. mínimo de 300 euros. 300 euros diarios. Un congreso de 2.500, de 3.000 personas, que también tenemos un palacio de congresos para eso, pues mete mucho dinero en la ciudad Sí. diario. Sí. Y Sí, no sí. estamos, el palacio de congresos no está para tirar cohetes de No. congresos. Es decir, Bueno, que, la ciudad en general, vamos a en decirlo. fin, no damos malas cifras. No damos malas No, no, cifras, pero son mejorables. Son Son mejorables. Más tren para Granada. Y el tren nocturno a Barcelona, que también las plataformas reivindican. Eso siempre es bueno, hombre. Eso En la siempre misma es línea. bueno, Sería claro. cuestión de que hicieran un estudio adecuado para que hubiera esa conexión hacia Valencia y hacia Barcelona que permitiera coger el tren hacia Madrid y en San Juan, en la estación de San Juan, en Castilla-La Mancha, pudiera conectar lo que es hacia el Levante. Sería una cosa bastante positiva Podría ser. y nos permitiría recuperar el tren nocturno de Barcelona, que no tendría que haberlo quitado. Y a mí jamás. me comentaba un amigo mío que se dedica a las conferencias y tal, que dice, yo cuando iba a Granada era un gusto porque me metía en la estación de San, creo que era, en el tren, y cuando llegaba fresco, había dormido toda la noche en la litera, y llegaba fresquito a hacer mi trabajo, y luego me volvía por la tarde y amanecía en Barcelona. O sea que tiene también su... Juanfra, tú eres un hombre viajero por motivos profesionales, es decir, Sí. venías de Antequera, de Málaga, Sí. donde coges el AVE para Madrid, para la línea de dejas tu Madrid. coche y te vuelves. Es decir, tu experiencia en los últimos años deben ser también para dar... para escribir un libro. Para escribir un libro. Para escribir un libro. Porque tú toda la semana, todos los meses tienes 6-7 salidas. Sí. Y lo vivo diariamente, las dificultades que tiene conectarse por autobús, que también Todo, tiene por sus todo. dificultades, porque a veces los autobuses también tienen tela, las líneas de autobuses y la gestión de las líneas de autobuses, que os puedo escribir eso de conductores que se pierden. Bueno, sí. Sí, En sí. fin, hay de todo. Y los Mal servicios, encarados. en general en España tenemos que mejorar mucho los servicios al ciudadano y al consumidor, y si quieres entramos en el segundo tema de hoy, nos tratan con la punta del pie De en la muchísimos hipoteca, servicios. te refieres. Hablamos de la hipoteca. Hablamos de la hipoteca. Es decir, ya todos tenemos muy claro qué ha ocurrido en la última semana, y también tenemos muy claro que el Tribunal Supremo, Tribunal Supremo. rectifica Autorrectifica. inicialmente se autorrectifica. Ha dejado de ser supremo. Ha dejado el Supremo, como creo que como la mayoría de los tribunales en este país, y vuelve a cargar la hipoteca, los costes de la hipoteca al comprador. Pedro Sánchez está al mediodía, a través del Consejo de un decreto ley, devuelve ya por ley para que el impuesto lo asuman los bancos. Además, en este decreto establece las medidas para que los bancos no puedan abusar con el incremento de comisiones, por ejemplo,
o bueno, establece una autoridad que vigilará, Independiente. que vigilará las relaciones de los bancos con los usuarios. Puede haber problemas, porque los bancos imagino que recurrirán, y recurrirán a Europa. ¿O no? El ¿Qué van a recurrir? el decreto decreto no lo recurre. El gobierno tiene competencias para Claro, organizar, para para dictarlo. organizar cómo va la tasación en el régimen interior, y si no contraviene ninguna reglamentación comunitaria, que no veo yo que la No, no la contravenga, contraviene. al menos ningún especialista se ha manifestado en eso. Creo que los bancos tienen difícil recurso, pero quiero decir, el tema es de, yo creo que el tema es de la mayor hondura política de lo que no ha ocurrido en este país en mucho tiempo, es decir, el tema merece una discusión política y creo que puede que varie. En primer lugar, bueno, pues todos sabemos y sospechamos que en este país hay una serie de poderes fácticos, vamos a llamarlo, que descuelgan el teléfono e influyen en ciertas decisiones. Y eso ocurre con las telecos. Cuando se va a legislar sobre las telecos, pues las telecos están ahí presionando para hacer una legislación favorable a su campo. Y eso ocurre con las petroleras, que además se permiten el lujo de pactar los precios de la gasolina, sube los viernes por la tarde y baja los lunes, todas coordinadamente. Quiero decir, y Qué casualidad. Qué casualidad, efectivamente. Y eso ocurre con las aseguradoras, que nos suben los seguros también coordinadamente, también qué casualidad. De la luz, el impuesto al sol. Eso es. Y eso ocurre con los bancos. Y eso ocurre con las eléctricas y eso ocurre con los bancos. Entonces, esa sospecha la teníamos todos los ciudadanos. Pero lo que ha ocurrido es de tal gravedad que ya no queda en una mera sospecha. Es que ha habido una involución de una resolución del Supremo, después de 2 días reunidos con el tribunal, el presidente del Tribunal Supremo allí metido, que ha hecho dar marcha atrás a una resolución que perjudicaba a los bancos y que la muestra más clara es una bajada del 2 y pico % en bolsa y una subida en cuanto la resolución es anulada. Es decir, que en este caso ahí parece una correlación directa entre el poder de influencia de los bancos en lo que debe ser un poder independiente del Estado, en la justicia al máximo nivel, al Tribunal Supremo. Dicho por tanto eso, que creo que es gravísimo, a mí me parece bien que el gobierno se trate de constituir en un poder, digamos, independiente de esta área de influencia y le mande a los ciudadanos un mensaje. El mensaje que yo creo que es positivo que se mande es: atención, no todo el Estado, y el Estado es poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, no todo el Estado está al servicio de los poderosos. De los poderosos, entre comillas, de aquellos que son capaces de levantar un teléfono cualquiera y que se les escuche. Hombre, eso es entonces, saludable. ese mensaje es positivo. Una Ahora bien, saludable. dicho eso, y acabo para no alargarme más, hay una cuestión que no me gusta. Y lo que no me gusta es que dos poderes que son independientes del Estado, uno haga una cosa y al día siguiente otro haga la contraria, porque da la impresión de que los poderes están, digamos, anulándose el uno al otro. Bien es cierto que el Tribunal Supremo ha puesto la pelota en un tejado muy difícil y que el Tribunal Supremo es responsable de haber llevado al Estado en conjunto, no solo al Poder Judicial, sino al Estado en conjunto a esta situación. Pero, digamos, estando de acuerdo en que eso debe rescatarlo el gobierno, yo creo que no me gusta la idea de que dos poderes del Estado estén, digamos, contraponiéndose, anulándose, como si estuvieran en El una... gobierno ha hecho lo que tenía que Chema, hacer. un segundito. Hacemos una breve pausa, retomamos y seguimos Pero con... que el gobierno ha hecho lo que tenía que hacer. Retomamos, volvemos en unos Al segundos. margen del tribunal. Retomamos, estamos en Granada Debate hablando de hipotecas y del Real Decreto firmado al mediodía por el gobierno de Pedro Sánchez, en el que obliga o atribuye el pago del coste de la hipoteca a los propios bancos. Chema. No, que decía que el gobierno ha hecho lo que tenía que hacer y que posiblemente tenía que haberlo hecho sin necesidad de que hubiera habido la polémica previa. Porque mirad, la polémica, no voy a contar abuelorios de jurista, pero es verdad que la legislación estaba redactada de manera que se podía interpretar una cosa y la otra, como muchas veces ocurre
desgraciadamente, en el mundo del derecho, que una instancia judicial dice A y otra dice B. Lo que dice el Real Decreto es que... Lo que dice el Real Decreto es que exactamente, el artículo del reglamento del impuesto de actos jurídicos documentados y transacciones patrimoniales queda claramente dicho quién es el sujeto pasivo del impuesto. Este impuesto a veces... que es el banco, quizás lo arregla sí, el sin impuesto, más. a veces no sabemos de qué estamos hablando, y es un impuesto un impuesto que le correspondería a la banca, que es quien se asegura el pago del Eso, dinero. es que ese es el elemento. Sí. Es la Es un injusticia impuesto que crean los bancos para asegurarse el pago. No, los bancos de- no, los los bancos bancos no. no lo crean los bancos. para asegurarse los el bancos pago, se aprovechan. para asegurarse el pago del dinero que te prestan. Y lo hacen ante notario, y eso genera un Eso impuesto. se paga. Y lo eso se recauda paga. la comunidad Y lo autónoma. recauda. Claro, Claro. recauda la comunidad que- autónoma. El que compra la y casa y hasta por ahora- tanto se hipoteca, adquiere y ese hasta bien, ahora- y el banco adquiere el derecho a cobrarlo. Y hasta ahora los bancos se lo podían deducir si lo pagaban de su impuesto de sociedades. El gobierno ha aprobado A hoy partir que de no ahora se no. lo deducen. Eso es importante. De todas también. maneras, Sí, también hay que decir sí. que este impuesto lleva 23 años Sí. en funcionamiento. Pero- que en 23 años, que fue además un gobierno socialista el que puso este impuesto, que fue el señor Solbes, al cual, ojo, que yo le tengo mucho respeto porque creo que fue un buen ministro de Ay, y Economía. que está bien Las que se cosas paguen como son. impuestos, si no, ¿de dónde hacemos los trenes? Ahí está, Eso no cae claro, del sí, cielo. y la pero, sanidad pública. pero que Claro, quiero eso decir no cae que del son cielo. durante 23 años de sucesivos gobiernos del PP, del PSOE, que han tenido la opción de poder coger y quitarlo, y que muy bien, sí, que el señor Sánchez ha tomado una decisión ahora cuando ha explotado el tema. Quizás hubiera sido... previamente se tendría que haber tomado esta decisión. De todas maneras, es una cuestión simplemente de la injusticia. Esto es realmente un tema de injusticia que es mero instrumento recaudatorio. El impuesto es un mero instrumento recaudatorio para gastarlo. Se Para sabe. gastarlo en los trenes y en las Pero carreteras. yo que no quiero caen del entrar en un cielo. debate Francisco. sobre impuestos y sobre si se paga, yo quería ir a otro debate que tú Porque- has apuntado antes, claro. Juanfran, si me permite. Sí. Yo quería ir al siguiente debate Pero porque... permíteme que diga una cosa, que si lo reviento. Claro. Es solo Hombre, una ¿cómo cuestión. vamos a permitir eso? Adelante. Hemos sabido hoy, y se sabrán muchas más cosas, vamos sabiendo conforme pasa el tiempo cómo se ha producido esto, porque claro, para mí, y coincido con Álvaro, es mucho más escandaloso cómo se ha producido que el fondo de la cuestión. Si es que el fondo, el debate sobre el impuesto, no impuesto y tal, es verdad que eso tiene muchas discusiones, pero aquí la cuestión está en las formas, el cómo se ha hecho, que resulta de que un tribunal, la sala de un tribunal decide que paguen los bancos el impuesto, que el presidente de la sala llama y suspende la ejecución de la sentencia, que el presidente del Tribunal Supremo llama a su vez al otro para convocar un pleno al lunes siguiente, el viernes, que no llega a ningún acuerdo el viernes porque seguía saliendo, según vamos viendo y van publicando los medios, seguía saliendo favorable a que pagaran los bancos la votación de los magistrados, y que después, cuando solo el presidente de la sala, que es el que paró la sentencia en la que pagaba el otro, solo cuando el presidente de la sala se decanta de una manera cantosa, entre comillas, y decanta el voto de calidad hacia la otra parte, es cuando la sentencia sale adelante a favor de los bancos. Qué casualidad. Hemos sabido también, que lo publica el Confidencial.com hoy, que los chats de los jueces hablan de suprema vergüenza, ¿no?, en el chat, y que hablan muchísimo de cómo se ha producido, y el desprestigio para la justicia española, que ya estaba tocada de alas por muchos casos, y que va a entrar en un proceso ahora seguramente delicadísimo para la sociedad española y para el Estado español, a nivel internacional, que tenemos muchos casos que le han dado la razón a la justicia española, pero estos casos que son más mediáticos acaban convirtiéndose en un desprestigio tremendo, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Juanfran, en que efectivamente el procedimiento ha sido vergonzoso. Ha sido vergonzoso. Los jueces se han reunido allí y había una persona, que era el presidente del Tribunal Supremo, que tenían claro que no iban a salir hasta
que no saliera lo contrario de lo que se había dictaminado en la sala correspondiente. Que no iban a salir solo a comer una pizza, pero a seguir allí debatiendo. Y que hasta que no tenía la votación contraria garantizada... Debatiendo en tortura, sí, después de 4 días... Claro, podía estar 4 días o podía estar 40, hasta que no empezaran a tirar la toalla, de allí no iban a salir. Eso es lo que tenemos claro del proceso de discusión, y que mientras la mayoría seguía siendo favorable a que lo pagaran los bancos, no se salían. De todas maneras, yo creo que los ciudadanos tenemos una sospecha con esto, y que digamos que es un punto de desazón que está ahí y que refiere a algo que tú habías comentado antes, y es que al final los bancos acaban poniendo el impuesto, si lo tienen que pagar ellos, acaban cobrándonoslo a los usuarios por otras vías, por otros medios. Aumentan las comisiones, aumentan los gastos de hipoteca bancarios, tardan más días en concederte la hipoteca, sí. Es posible que pacten un tipo pequeñamente o ligeramente mayor a pesar del dinero al que sigue prestando el Banco Central Europeo a los bancos españoles los préstamos. Es decir, que al final hay la impresión de que los bancos lo que van a perder por aquí, y esta es una expresión extendida, lo van a recuperar por allí. O sea que al final pagamos los ciudadanos. Y puede que con creces. Y entonces yo digo, el apunte es que hago, creo que no tenemos que resignarnos a esto. Creo que no tenemos que resignarnos. Y para no resignarnos tiene que haber una ciudadanía fuerte y un gobierno fuerte. El gobierno tiene que vigilar a través de las comisiones de defensa de la competencia, a través de los órganos fiscalizadores del gobierno y a través de todos los instrumentos legales que tiene, que no son aplicadas cláusulas abusivas como lo han hecho en el pasado con las cláusulas suelo u otras cláusulas en la hipoteca, que no son aplicadas reglamentaciones contra los usuarios, contra los clientes, etcétera, etcétera. Pero en este país falta cultura asociativa de defensa del consumidor. En este país falta eso. En este país no tenemos asociaciones de defensa del consumidor. Sí las tenemos, pero son escasas. Funcionan muy, muy laxamente. Funcionan cuando pueden y con pocos recursos. No hay una apelación masiva y una adscripción masiva de los ciudadanos, no los tenemos hacia esas asociaciones. Hay que convertir esas asociaciones en unas asociaciones con más potencia, como en algún momento lo han sido en Estados Unidos, y han sido garantía de mayor democracia y de mayor transparencia en la gestión pública. Es que, perdona, siguiendo la misma línea de Álvaro, es que uno de los temas fundamentales, una vertiente que tiene este asunto, es la inseguridad jurídica que tienen los ciudadanos y las empresas también, ojo, frente a ese oligopolio de los bancos. Vamos a ser realistas. Ahora mismo, ¿qué hay? 3 grandes bancos, 5 o 6 pequeñitos, que se ponen de acuerdo en un cártel. Es un cártel, lo que en realidad hay. Es una situación que ha llegado, por desgracia, en parte debido a lo de la crisis, al mal funcionamiento por injerencias políticas que hubo de las cajas de ahorro que desaparecieron. Entonces, desaparecieron esa posibilidad de competencia que había, y nos encontramos con una situación en la que al final el ciudadano se encuentra con que tiene poquitas opciones y que casi se tiene que comer lo que le van ofreciendo. Es lamentable, es lamentable. Entonces, una de las cuestiones que legalmente el gobierno, y creo que en este sentido, si en ese decreto que va a sacar, debe de hacer incidencia y hace incidencia, es mejorar esa seguridad jurídica que debemos de tener todos los ciudadanos frente a aquellos grandes, vamos a decir, que no intenten imponer sus condiciones. Claro, yo termino como empecé. El gobierno ha hecho lo que tenía que hacer para dar seguridad jurídica, para que quede claro quién paga el impuesto, porque lo que no vale, que es lo que ha propuesto el Partido Popular, es que el impuesto se quite. El impuesto hay que pagarlo, ese y otros muchos, porque si no, no podremos hacer ni trenes, ni autovías, ni carreteras, ni hospitales, ni escuelas. Porque yo creo que, y lo abro, como el otro día también el bueno de Enrique Moratalla propuso un debate, a ver si en este país hablamos con más normalidad, no de los gastos, sino de los ingresos del Estado. Y el Estado tiene que ingresar dinero de los impuestos, y los tiene que pagar quien los tenga que pagar, preferentemente los bancos. Los ciudadanos
pagados también algunos. Pero lo que no vale es quitar el impuesto, que es que se ha oído por ahí aprovechando el albur, que es que lo que hay que hacer es quitar el impuesto. No, el impuesto lo tiene que pagar. ¿Quién lo tiene que pagar? ¿Quién ha dicho el gobierno que lo pague con el decreto? Ese impuesto aproximadamente supone unos ingresos para el Estado en torno a los 2.000 millones de euros, que es una cantidad... Es una cantidad apreciable. Apreciable, Es una cantidad apreciable para dotar de servicios públicos necesarios. Bueno, es que estaban incluso diciendo de que los bancos lo que iban a hacer era demandar a la administración para que le devolvieran ese dinero cobrado. O sea, Esto vamos, tendrá esto coletilla, ya claro, es- esto tendrá coletazo. Obviamente. De todas formas, las entidades bancarias en España, mientras se dedican a hablar de esto y siguen dando créditos al ladrillo y tal, se olvidan de lo importante que es adaptarse al futuro y donde tienen que estar en el futuro. Yo estuve el otro día en un desayuno con Gorigolzarri, el presidente de Bankia, y que estábamos allí más de 200 personas, y una de las personas al final del desayuno le preguntó, porque podíamos hacer preguntas a los que estábamos allí, le preguntó, y bueno, ¿qué piensa usted de las criptomonedas? Por ejemplo, que es una de las cosas y de las nuevas llamadas fintech, de las nuevas empresas relacionadas con la economía financiera. Dijo, bueno, ese es un tema que a nosotros todavía nos queda muy lejos y como no entendemos no nos lo planteamos. Pues yo empecé a pensar, digo, No, madre eso lo mía. podemos responder nosotros, pero él no puede responder en su caso. Esa fue la respuesta, ¿no? No Entonces, puede responder. Eso es verdad. La respuesta es, te la voy a traducir para que la entiendan nuestros oyentes. La respuesta es, como nosotros no podemos controlar ahora mismo las criptomonedas, sino que están en una red autónoma fuera del control bancario, eso no nos interesa y por tanto vamos a tratar de limitar su uso y expansión lo máximo posible. Esa es la respuesta para que la entiendan los pues oyentes. decirle a los espectadores que es ponerle puerta al campo, porque Claro. eso es algo que se está desarrollando Claro, en el es mundo. como si ¿no? quieren limitar pues internet, El uso del móvil. o el viento, o claro. Dos temillas para cerrar ese tema. En la comparecencia de hoy hablaban de crear una autoridad para vigilar los posibles excesos de los bancos en el cobro, pero también hablaba la ministra, la vicepresidenta del gobierno, de que fuera en última instancia en los propios bancos quien a través de la competencia se autorregularan, es decir, que las comisiones, pues quien la dé más barato es el que capta más clientes. Claro. ¿Eso es un brindis al sol o es un anticipo de que no hay, Yo de que no hay creo que te he regulación? respondido antes. Eso está ya. Hay un oligopolio y entre ellos se organizan y en Pero- este caso, si hubiera de verdad Yo una prefiero la suficiente autoridad competencia, Sí, pero ya podría pero ser una vía. Vivimos en otro mundo, ya, siguiendo con lo que decía antes. Mira, hoy en día, por ejemplo, hay una aplicación que no le voy a dar el nombre por no hacerle publicidad, con seguridad en tu móvil, que tú puedes hacer una transferencia a cualquier parte del mundo, por el 0,001% del valor de la transferencia que hace. Eso no lo da ningún banco y te lo dan con la absoluta seguridad. Y de esas, igual que esas, van a surgir 20.000, fuera del control de los bancos, ¿vale? Esa es la realidad que tenemos hoy. Es decir, que podrá haber autoridad, pero ya las finanzas viajan más allá de España. No, lo del Banco Central Europeo tendrá que De plantearse. todas maneras, es curioso, a pesar de que esa reflexión que ha hecho, estoy de acuerdo, es curioso cómo los bancos aguantan el envite de descentralización tecnológica, Totalmente. el envite de Totalmente. descentralización digital. Los bancos han hecho, digamos, su ventanita digital y dice, usted puede conectarse al banco por internet, puede No, hacerlo por estaría bueno. teléfono, puede hacerlo por tal, la tarjeta lleva chip, entonces han hecho su ventanita digital, digamos, un poco el kiosco digital, pero y algunos- es curioso que el banco sigue siendo la entidad en base con una economía y un funcionamiento más tradicional y que menos Esa se ha es- renovado es de las que hay. alucinante. De las que hay. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre el funcionamiento de los bancos hoy, en casi en la segunda década del siglo XX, y con el funcionamiento de los bancos hace 50 años? Ninguna, a pesar de la propaganda. Hace porque 50 años. Y sin embargo, la diferencia entre las telecom, la diferencia entre, por ejemplo, las energéticas, cómo se compra y se vende la energía, los mercados globales, es decir, que los bancos siguen con el mismo modelo de negocio. son que hace cada 50, vez, y los 60 años. españoles cada vez menos competitivos en eso, si se ven las cifras. Fijaros que te cobren por transferencias que haces tú, te cobran más que si vas a la ventanilla. O sea, y la haces tú con el sistema informático.
Siempre te dicen que pueden negociar. Una última pregunta. Cuando surgió la primera sentencia del Tribunal Supremo, se hablaba de la posibilidad de devolución del impuesto de los últimos 4 años como mínimo, 5. O 5. ¿Creéis que existe alguna posibilidad, alguna vía de que los contribuyentes... Sería deseable, pero yo lo veo Yo difícil. creo que no. Pero Yo pienso es hay muy resquicio, difícil no que, hay resquicio. por las implicaciones económicas que iban a Pienso tener. que no, porque quiero decir, el gobierno puede cambiar la legislación de hoy para mañana y lo que salga como legislación será aplicable mañana, pero no puede cambiar la legislación retroactivamente. Retroactivamente solo puede aplicarse si un tribunal, es decir, en este caso el Tribunal Supremo, que era la instancia donde estaba, entiende... o el europeo. o el tribunal, pero el Tribunal Europeo creo que no va a entrar... Ya pasó antes. Creo que no va a entrar en este tema, en estos temas nacionales. Entonces, solo si un tribunal decide que desde hace 4 o 5 años debía de haberse aplicado así, porque se ha estado aplicando erróneamente. Esto es lo que tenía que sustanciar el Tribunal Supremo, y esto es lo que hemos visto que ha dado lugar a lo que ha dado. Entonces, yo le veo pocas posibilidades prácticas a esa opción. Hay que Pocas recordar, la única posibilidad que puede tener es que el ayuntamiento me parece que fue de Rivas, el que puso el recurso, que ahora vuelva a poner un recurso ante el Tribunal Superior de Bruselas, para que de la Unión Europea, para que sea ese tribunal el que dictamine sobre lo del Tribunal Supremo, que yo creo que es la única vía procedimental que hay. La única, pero me parece difícil, me parece complicado. Bueno, habrá muchas presiones al ayuntamiento de Rivas. Conclusión. Los ciudadanos que pagaron su impuesto de actos jurídicos documentados Se queda. Se quedarán con Vamos a quedar como está. los ciudadanos que a partir del lunes Gana la banca. puedan acceder a una hipoteca, Pueden los costes eludirlo. irán a cargo del banco. del banco. Y con una adecuada vigilancia esperemos que las repercusiones Que no lo de esos revierta, costes que no lo revierta. al resto de Que no usuarios de la revierta. banca sean las mínimas posibles. No digamos 0 porque esto es prácticamente imposible, pero en fin, serán las mínimas Ha posibles. sido el gobierno ha demostrado aquí una rapidez grande, porque alguien me decía ayer, me decía, joder, ha sido muy oportunista, Pedro Sánchez ha sido un oportunista. O electoralista. Pero claro, imaginaros que no lo hubiera hecho. Bueno, había Si no lo Sería un llega a capullo, hacer, pero hubiera todo sido el un mundo capullo. hubiera Había dicho, pero concentraciones. hombre, ¿cómo Se la esto? está tragando, se la está tragando, Se la está y no dice tragando, nada. se Se ha pierde el arrodillado poderoso. bien ante esto. Había y hay concentraciones convocadas. Iríamos en 23, llegaríamos con 23 años de retraso. Digo que Pero había- por la creación Yo estoy de acuerdo del que el impuesto se pague, quien lo tiene que pagar. Había Me parece bien concentraciones el convocadas impuesto. para este sábado en las plazas de Pública. España, en plazas públicas de España. Eso hubiera sido también Hombre. hubiera generado un movimiento político Yo importante. creo un 15 MBs. Cambiamos de tema. Para el día 2 de diciembre estamos en la urna, quien tenga intención de ir a votar. Bueno, en Andalucía las cosas se están poniendo interesantes. Los sondeos, cada uno de ellos hace una lectura distinta de los posibles resultados. Hace el anterior que conocimos y comentamos en la semana pasada, situaba a Ciudadanos como en una posición. Otro que hemos conocido esta semana, el día 4 del diario.es, Ciudadanos lo situaba el cuarto, Sí, el no, PSOE el esto- primero con 26 con tal, Izquierda Unidad tercero y el PP en segunda, con una pérdida importante de votos. Con Podemos, ¿no? Es decir, Adelante, Adelante Andalucía. Frente a las posturas de las semanas anteriores, parece una declaración de Antonio Maillo de Adelante Andalucía ha venido a decir que no tendría ningún inconveniente en apostar por un gobierno con el Partido Socialista. Eso era una postura hasta hace unas semanas Así, exactamente inviable. así nos lo ha dicho. Exactamente así nos lo ha dicho. Exactamente qué ha No, dicho. me hubiera quedado más tranquilo si hubiera dicho eso. Pero Que no permitirán un Sí, gobierno no, de la una de las- derecha. claro. Lo que No ha dicho que- es lo cual no exactamente. implica necesariamente que vaya a formar parte Claro, del si gobierno. imaginemos si hay un votante de Adelante Andalucía, de Podemos, de IU, y que se teme, que se pueda temer, que por la actitud de Adelante Andalucía
que fuese la misma que la que tuvo Pablo Iglesias hace 2 años con la investidura de Pedro Sánchez y pudiera gobernar el PP en Andalucía, pues naturalmente ese votante se va a ver retraído y va a decir, pues, oiga, no lo voto usted, voto al PSOE o no voto. Lo me que quedo en ocurrió en casa. Andalucía en el 2012, que Entonces, ocasionó 80 días del gobierno. Claro. 2015. Este es el temor. 2015, Eso no lo descarto. Digo, ya por El entrar en- temor que yo tengo, o sea, yo descarto creo que los eso. ciudadanos votarán en libertad y votarán según sus opciones. Pero igual que finalmente en 2015 hubo un bloqueo parlamentario que finalmente se resolvió porque Ciudadanos apostó por la responsabilidad. Ciudadanos apostó por la responsabilidad y dijo, bueno, pues vamos a permitir que haya un gobierno de quien ha sacado más votos. Y se permitió ese gobierno. Uno de mis temores ahora es que lleguemos a un bloqueo institucional. Es decir, que el bloqueo institucional es Podemos y Izquierda Unida van a decir no va a gobernar el Partido Popular, pero no permita que gobierne quien saque más votos. Supongamos que es Susana Díaz y si es Ciudadanos también por seguro que se va a estar ahí entonces en esa posición. Entonces mi temor es que las posiciones sean muy rígidas y no sean lo suficientemente flexibles como para tener por delante un vistazo institucional. Andalucía necesita de gobierno efectivo, necesita de medidas, no puede quedar separada 3 meses, 6 meses, 8 meses como ha estado Cataluña parada, y como de hecho está, porque quiero decir, allí no están sacando leyes ni haciendo yo nada. no descarto- Andalucía no puede estar así. No Entonces, descarto lo que dice Álvaro. Es más, añadiría, y no hago de predictor ni de brujo adivino, pero puede ser un escenario factible. Los 80 días que estuvo paralizado el gobierno andaluz en el 2015, trasládense a modo de símil. El Parlamento se constituye el 27 de diciembre, súmense 80 días al 27 de diciembre, nos metemos a final de marzo del 2019. Ese bloqueo, y alguien puede estar pensando que para final de marzo del 2019 hay ya seguro unas elecciones en vista, pero lo mismo no son las únicas que hay en vista. pero porque igual hay unas generales. O catalanas, eso lleva toda la razón. generales o catalanas. Por tanto, ante esas posibilidades que Álvaro y yo al menos de la mesa compartimos, lógicamente mi obligación en este momento es decir que lo único que se puede votar el día 2 de diciembre es a quien las encuestas dan primero para que eso no ocurra. si me permite nuestro Bueno, presentador. ahora de sacar las conclusiones, has tirado un poco para casa, Creo que es necesario que... Pero aquí César, que es simpatizante de Ciudadanos, va a intentar... Sí, no, obviamente no estoy de acuerdo en la última afirmación que ha hecho Chema, la respeto absolutamente. Creo que es necesario que haya un cambio ya en el gobierno andaluz, en la forma y en todo, pero bueno, eso al final serán los ciudadanos andaluces los que decidan realmente lo que estimen oportuno. Es realmente, bueno, lo que decías con el tema de lo de las encuestas, que en una semana te cambian de un lado a otro, en lo cual las encuestas son como son. Depende de quién las paga. De quién las paga. Vamos a ser realistas y a quién pones tú para que la decida. Entonces, vamos a ser muy... de las empresas de encuestas. No de la empresa, del CIS mismo. No hace falta irse muy lejos. Yo, César, te voy a hacer una pregunta. Solamente una... Nos quedan 5 minutos, no, nos quedan 3. Simplemente que yo creo que lo más factible es que al final adelante Andalucía, esta unión de Izquierda Unida a Podemos, al final le dé los votos a Susana Díaz para que gobierne. Creo que es lo más factible. O lo mismo O a otra candidato o candidato. Bueno, eso ya ellos decidirán, pero hay un elemento que es importante, las bases. Se supone que antes de tomar una decisión, las bases tienen que hablar. Y las bases, me consta por amigos míos de Izquierda Unida y en parte de Podemos, aún recuerdan lo mal que terminaron Izquierda Unida con el gobierno de Susana Díaz. Entonces, tiene también sus complicaciones internas, no es tan sencillo. Juanfran. Yo solo una cuestión.
no me gustaría que habláramos de los pactos postelectorales cuando No, estamos eso hablando es lo de las de- elecciones. A mí me gustaría más hablar de lo que los partidos van a hacer para Andalucía. Es decir, yo quiero una tierra que se desarrolle, que garantice los servicios públicos de calidad y de educación, que mantenga una universidad pública de calidad, que... ¿Qué modelo tiene cada uno? No oigo a pocos partidos hablar de qué modelo tienen cada uno para eso. El único que está hablando de eso, quizá más, es el Partido Socialista porque gobierna, tiene los datos y no sé qué. Bueno, tiene más medios de comunicación a su yo servicio puedo para poder No, hombre, que se claro, le escuche bueno, frente a bueno, los Es cierto, que pero son partidos más este pequeños. debate condiciona todo, porque uno puede pensar, vale, el programa este ideal, yo lo voto, lo suscribo del principio hasta el final, pero si luego esos votos se ponen al servicio de un bloqueo institucional, dice... Y estaba de acuerdo Me quedo con todo. mi programa, yo Y tan bonito, estaba pero- de acuerdo con todo, pero ¿qué hacemos Le con va a ello? dar la razón a Entonces Chema. yo solo una pregunta. Claro, sí, claro. Si tenemos Una pregunta y nos vamos. una pregunta y nos vamos, César. Los ciudadanos van a votar y cada uno quiere llevar su propuesta adelante y cree que va a sacarla. Pero si la situación es la siguiente, si la situación es que Adelante Andalucía está por un, digamos, bloqueo como se ocurrió la otra vez, hay ya un precedente. Si el Partido Socialista es el partido más mayoritariamente votado como ocurrió en la vez anterior, y si Ciudadanos tiene la llave de gobierno, yo creo, vamos, yo aprecié mucho la vez anterior que Ciudadanos finalmente optara por un perfil institucional, yo creo que eso lo ha elevado bastante en votos, es decir, por una largueza de mira, que dijera, no, las instituciones hay que llenarlas, hay que poner un gobierno y hay que hacerlo. Ciudadanos está dispuesto de nuevo a ser responsable ante una acción de gobierno institucional. Por supuesto que entiendo que quiere ganar. Tú me vas a decir, Ciudadanos quiere ganar, pero... Hombre, el objetivo en un de todos los escenario como partidos este, políticos, En un ¿no? escenario como este, Ciudadanos está dispuesto a seguir siendo responsable. Vamos. Muy breve. Yo lo único que te puedo decir es Muy lo breve. que se ha dicho. Tenemos un compromiso de que con nuestros votos, bueno, con los votos de Ciudadanos, no se va a elegir a Susana Díaz. Bueno, eso también lo dijo antes. Lo dijo. Después, Y tenemos... Pero esta vez lo ha dicho más fuerte, ¿eh? Esta vez he visto yo a Juan Marín diciéndolo muy fuerte. Sí, pero Lo ha y dicho además, más fuerte, yo he hablado de yo responsabilidad. lo que creo, Juan, Por eso no he No, hablado tengo de que- quién va a lo que votar. creo- una última, se despide. es una cuestión de 15 segundos que va a estar de acuerdo todo el mundo seguro. Lo que creo que el debate de las elecciones andaluzas está siendo absorbido por un Los debate nacionales, nacional sí, y sí, debería de haber más debate sobre Andalucía para fomentar la participación, que la gente vote. Eso es verdad. Muy bien, pues hemos llegado al final. En 7 Andalucía Televisión habrá mucho debate y mucha información política en las próximas semanas sobre Andalucía. Eso no es quizás la única o la posibilidad que tenemos las televisiones locales de cercanía, que podemos hablar y tenemos tiempo para hacerlo. Muchas gracias por Gracias cada día, a vosotros por invitarnos a... Cada día aprendemos de Un auténticos placer, maestros un placer. como vosotros. Y del presentador. El presentador Se se está ganando el sueldo, Se está se jubila. consolidando. jubila directamente. Buenas noches.